Dos de los animales más impresionantes del mundo viven en un río de África, codo con codo. El hipopótamo y el cocodrilo toleran su presencia mutua. Pero otros animales son una amenaza para ambas especies cuando se trata de los que son demasiado pequeños para defenderse por sí mismos. Armados con enormes mandíbulas, luchan por su valioso territorio. Y aquellos que se interponen en su camino pagarán un alto precio. El lado oscuro de los cocodrilos. Cuando un macho joven se aleja de su manada de hipopótamos, esto de manera inevitable se ve como un desafío. Un reto aceptado de buena gana. El hipopótamo dominante con sus gigantescas mandíbulas abiertas obliga al joven macho a ceder. Su territorio y sus hembras están a salvo, por ahora. Las aguas van y vienen en los territorios de África. La profundidad de los ríos la dicta el capricho de las estaciones. Todos los animales necesitan acceso al agua, una realidad diaria aquí explotada por los astutos depredadores. Unos pocos llaman al río su hogar. El nombre hipopótamo proviene de la palabra griega que significa caballo de agua. Es sorprendente que este enorme coloso de mandíbulas gigantescas sea vegetariano. Por la noche los hipopótamos solitarios ramonean en la vegetación cercana. Que no le engañe su sonrisa beatífica. Como los delfines, es la forma que tienen sus mandíbulas. Los hipopótamos viven en grupos que por lo general consisten en un macho dominante, los machos subordinados, las hembras y sus retoños. Sus vecinos, los poderosos cocodrilos del Nilo, pueden ser el único animal grande del continente que construye su propio hogar. Las tensiones aquí también se desbocan, ya que los machos compiten por el derecho a aparearse. La congregación de cocodrilos la dirige un macho dominante que usa su volumen para intimidar a sus rivales. Con los machos inferiores subyugados, él puede ponerse manos a la obra. El contacto suave y las vueltas lentas son formas del juego preliminar del cocodrilo y pueden durar muchos días. El macho dominante no se limita a una sola pareja, son los privilegios del poder. Su cabeza en ángulo es una clara señal.
A diferencia de los preliminares, el apareamiento puede terminar en cuestión de minutos. Para ganarse el mismo derecho a las hembras en una manada de hipopótamos, un macho debe mantener la presión. Las peleas a veces son solo fanfarronadas y amenazas, pero aquí se ha derramado sangre. La única manera de evitar heridas graves es retirarse con tacto, más conocido como salir huyendo. El ensangrentado ganador se da prisa en reforzar su estatus y se aparea con una hembra sumergida. Los hipopótamos, como las ballenas, pueden controlar sus orificios nasales y los cierran cuando están bajo el agua, donde pueden mantenerse hasta 5 minutos. Meses después de la concepción, en la estación lluviosa, ella dará a luz una sola cría. Los retoños de cocodrilo se enfrentan a desafíos incluso en el nido, siendo huevos sin eclosionar. La madre no puede bajar la guardia en ningún momento. Los varanos pueden ser responsables de la pérdida de más de la mitad de una nidada. El nido desprende un olor detectable por las papilas gustativas en la lengua de los lagartos. La madre siempre está de guardia durante la temporada de cría. Patrulla los alrededores durante 3 meses sin apenas alimentarse. La capa de arena mantiene los huevos templados. Si la temperatura sube demasiado, utiliza su cuerpo mojado para enfriar el nido. Las espesas escamas del adulto, tan duras como el hueso, impiden que se deshidrate. Pero un cocodrilo puede sobrecalentarse, sobre todo aquí, donde la temperatura puede alcanzar 35 grados centígrados. La madre usa el entorno para refrescarse.
Pero cuando el cocodrilo está lejos, los huevos son más duros de romper cuanto más jóvenes son. Pero esto no desalienta a un inteligente varano. La madre ha vuelto a cerrar el nido invadido. Un huevo menos con muchos más aún en peligro. Hay más huevos que robar cerca de allí. El nido del alcaraván también está defendido. Estas aves intentarán frustrar a cualquier invasor, sea cual sea la diferencia de tamaño. Los cocodrilos tienen un linaje extraordinariamente antiguo y algunos primos lejanos impresionantes, los dinosaurios. Se cree que tienen 200 millones de años de evolución tras ellos. En la mayor parte de ese tiempo apenas han cambiado. El cocodrilo del Nilo es el mayor reptil del continente y uno de los depredadores más grandes. Acechar no es el estilo de un cocodrilo. Ellos son depredadores que tienden emboscadas. Los impalas residen aquí durante todo el año. Para esta madre hambrienta, por supuesto, están en su menú. Cuando la hierba es escasa, este pequeño antílope se ve obligado a buscar mejores lugares de alimentación. La estación lluviosa está llegando a su fin y en el caso de los impalas, la hierba es más verde al otro lado del río. El cocodrilo mantiene un perfil bajo, la cabeza en la superficie ocultando el impresionante poder que hay debajo. El instinto hace suspicaces a las gacelas, pero se ven obligadas a arriesgarse. Una vez atrapada en las mandíbulas gigantes, no hay escapatoria. Y la presa es ahogada antes de ser consumida. A pesar de la atracción de cazar grandes mamíferos, los cocodrilos se alimentan principalmente de peces del río. Sin los cocodrilos depredadores, un número abrumador de bagres desequilibraría el ecosistema del río.
Mientras que los hipopótamos salen del río para alimentarse por la noche, los cocodrilos salen durante el día y se calientan al sol. Se cree que los hipopótamos se separaron de sus ancestros cetáceos hace unos 55 millones de años. Su incómoda relación con los cocodrilos podría ser la razón de su evidente naturaleza social. Parece que los hipopótamos se congregan en grandes grupos para proteger a sus crías de las mandíbulas gigantes de los reptiles. No son compañeros cómodos de territorio. Es probable que este hipopótamo macho tenga más curiosidad por los excrementos en la espalda del cocodrilo que el mismo reptil. A pesar del contacto físico, el cocodrilo no inicia hostilidades. Estar en el lugar equivocado en el momento erróneo puede hacer que unos hipopótamos sobreprotectores partan por la mitad a un desgraciado cocodrilo de un mordisco. Mientras los niveles de agua se conservan altos, ambas especies por lo general se mantienen alejadas una de otra. A la hora de agredir, el hipopótamo tiene pocos rivales en el mundo. Está considerado uno de los animales más peligrosos de África. No es ninguna sorpresa que las madres sean feroces protectoras de sus crías, y a pesar de la presencia de los cocodrilos, saben que el lugar más seguro para sus pequeños es el agua. Un cocodrilo oportunista podría atrapar a un pequeño expuesto, pero sería temerario e incluso letal que desafiara a una madre hipopótamo para llegar hasta su cría. Y la razón para ser el más agresivo en términos de la jerarquía del hipopótamo es convertirse en el macho dominante con pleno acceso a las hembras. Hace falta muy poco para que un hipopótamo se ponga a la defensiva. Los machos tienen territorios que defender, las hembras tienen que proteger a sus crías. Si un hipopótamo se enfrenta a una situación poco habitual, primero muerde y más tarde no hace preguntas. Las crías de hipopótamo deben estar cerca de su madre si estalla la violencia. Si un macho dominante cruza el lindero de su vecino, el vecino debe defender su parcela. Tener cuidado con las crías en un altercado a gran escala es lo último en lo que piensan los combatientes. A pesar de que los hipopótamos forman grupos para defender a sus pequeños de los cocodrilos, es la misma proximidad la que provoca la tensión y las luchas internas. Los ataques de los adultos pueden provocar daños colaterales. A los pequeños se les dirige hacia los extremos del grupo para evitar problemas. Las madres que defienden a sus crías agitan las colas vigorosamente y defecan para demostrar sumisión.
Los machos defienden y marcan su territorio con posturas y bostezos amenazantes que son una promesa de la violencia por venir. La vigilancia de una madre hipopótamo no es infalible y una cría puede tener ideas propias. Se encuentra en medio de una batalla con décimas de segundo para escapar. Mientras el agua retrocede y se originan las peleas dentro del grupo, son las crías las que quedan atrapadas en medio de la violencia. El macho dominante reclama la victoria y resalta su estatus esparciendo excrementos. Si los otros machos no desafían la autoridad del macho dominante, el grupo de hipopótamos será un lugar apacible. Pero los perdedores de un duelo entre hipopótamos no salen de la pelea sin cicatrices. Y tampoco salen indemnes los testigos que son lo bastante desafortunados como para quedar atrapados entre dos gigantes luchando. La cría está muy mal herida. Lo único que su madre puede hacer es quedarse a su lado y esperar a que la naturaleza siga su curso. Los supervivientes del nido del cocodrilo están eclosionando. Esto significa que el varano ha tenido que evitar a una madre muy protectora. Sus enormes mandíbulas son capaces de morder con una tonelada de fuerza. También pueden transportar a sus crías en la boca para llevarlas a salvo al agua. Los huevos eclosionan todos a la vez. Como son tantos, la madre podría perder la cuenta. Otros cocodrilos adultos consideran a las crías simplemente como alimento. Las cáscaras se debilitan mientras los embriones absorben calcio. Esto facilita la eclosión. La madre ayuda a los que tienen las cáscaras demasiado duras para perforarlas desde dentro. Debido al tamaño de su mordisco, en comparación, las crías de cocodrilo son mucho más vulnerables que las crías de hipopótamo.
Incluso un viaje tan corto hasta el agua sería letal para muchas crías, por lo que la madre cocodrilo se comporta como un puente aéreo para sus retoños. Una vez en el agua, los pequeños están en casa. Con la nueva vida llega nueva curiosidad. Si alguno de sus retoños se aleja demasiado, ella lo recupera con suavidad. Aquí hay pocos depredadores que rechazarían el suculento bocado que supone una cría de cocodrilo. A veces el ataque puede provenir desde arriba. También hay muchos depredadores con base en tierra. Los tántalos africanos han aprendido a manejar las patas para dejar al descubierto las presas en el agua. Desde luego les encantan las crías de cocodrilo, pero están bien defendidas. Por lo general, los buitres son rápidos descendiendo sobre un cadáver, pero no si está sumergido en el agua. Es un regalo sin abrir para la manada de leones vecina. El agua casi siempre disuade a los leones, pero si la tentación es grande y el botín merece la pena mojarse las patas, eso es suficiente para este jovencito. Sin embargo, no parece ser una amenaza para los hipopótamos. En este escenario, la amenaza potencial proviene del grupo. Ya inquieto, el pequeño deja paso a una leona. Más miembros de la manada empiezan a llegar. Un intruso puede ser ignorado y dos tolerados, pero más son multitud, y aquí solo hay espacio para una multitud. Las crías de hipopótamo pueden ser víctimas de la violencia de los leones, pero ningún león se enfrentaría a un adulto sano sin refuerzos considerables y de trascendental importancia en tierra firme.
Como los elefantes, los hipopótamos reaccionan con curiosidad ante sus muertos y algunos podrían incluso interpretar este comportamiento como duelo. Una vez que los leones han abierto el cadáver, los carroñeros se acercan, como el marabú africano. Un hipopótamo solitario lanza bostezos amenazadores trazando una línea en el barro y los leones la han cruzado. El daño que puede infligir es enorme, pero solo llegará hasta cierto límite. Esto es lo que ocurre cuando esas enormes mandíbulas de hipopótamo hacen contacto. La desgraciada leona ha cazado por última vez. La gravedad de su herida significa que ni siquiera puede beber. No hay nada que pueda hacer, salvo tumbarse y morir. En la charca de los hipopótamos, la madre y su retoño herido están en crisis. El calor es abrumador y debe mantener a su cría en el agua. Eso plantea dos problemas. Primero, tiene que mantenerse alejada de los otros miembros bulliciosos del grupo, pero no estar tan cerca de tierra firme como para provocar un ataque. En segundo lugar, tiene que mantener la cabeza de su cría fuera del agua, pero la pequeña no puede mantenerse en pie. Mientras el calor abrasador evapora el agua, el grupo de hipopótamos empieza a ponerse tenso y turbulento. La madre solo puede interponerse ella misma como línea de defensa entre su cría herida y la conmoción del grupo. Mientras aún hay esperanza, es fieramente protectora. Los cocodrilos son muy conscientes del potencial alimento, pero mantienen la distancia. Al final, la cría sucumbe al río. La madre sigue de guardia, aunque su causa está perdida.
En cierto momento sigue adelante permitiendo el final con demasiada frecuencia inevitable de esta historia africana. Tras la bajada de los niveles de agua y muchos empujones y amenazas, los hipopótamos reclaman sus territorios ahora más pequeños. Restablecen sus posiciones jerárquicas dentro del grupo. El macho dominante debe liderar mediante la acción, y eso significa una confrontación violenta con cualquier macho que le desafíe. Las enormes mandíbulas se ejercitan mientras ambos prueban su fuerza. Los caninos del hipopótamo son afilados como cuchillas y pueden hacer mucho daño. La pelea acaba con rapidez sin cambiar el liderazgo. El macho dominante conserva su derecho exclusivo a las hembras. Hay mucho en juego en términos de éxito reproductivo. Estas peleas entre hipopótamos pueden ser a muerte. En el apogeo de la estación seca, el agua desaparece rápido. Lo que una vez fue un río, ahora solo es un puñado de charcas. Todos se aventurarán lejos para alcanzar el agua. Pero en casa, en el grupo, las cosas se están poniendo difíciles. Los depredadores se ven obligados a cazar y las charcas de agua proporcionan presas. El fuerte búfalo cafre tiene que beber agua todos los días. Otra madre, esta con necesidad de beber, debe enfrentarse a los depredadores residentes. Es uno de los animales más peligrosos de África. El búfalo cafre se alía con los suyos cuando se ve amenazado. Incluso si un león tiene éxito al principio, la ira de cientos de ellos se abatirá sobre su espalda. Un búfalo adulto puede correr más rápido que un león y es un animal 4 veces más pesado. Hay pocos animales que sean más peligrosos como presa, pero para los leones los riesgos deben merecer la pena. Los leones son depredadores nocturnos y apenas están activos durante el día, pero si hay una oportunidad, la aprovecharán. El muro de búfalos retiene a la manada, por ahora.
Lo que una vez fue un fresco e invitador río es ahora una enorme bañera de lodo. Los hipopótamos han tenido una larga reputación de revolcarse en el lodo, pero esto no es un asunto frívolo. Tienen que mantenerse frescos en estas temperaturas y una capa espesa y viscosa de barro es el único recurso que les queda. Su piel puede ser gruesa y dura, pero también es sensible y propensa a las quemaduras del sol. El lodo proporciona protección contra los rayos ultravioletas. Los hipopótamos tienen una defensa natural extraordinaria en forma de un filtro solar que ellos mismos producen, una secreción cutánea de pigmentos ácidos de color rojo y naranja. Los primeros investigadores la bautizaron como sudor de sangre debido a su color marrón rojizo. No es ni sudor ni sangre. La mezcla de ácidos protege su piel de las quemaduras y, aún más sorprendente, impide el crecimiento de las bacterias. Es un antiséptico natural producido por ellos mismos. Algunos animales tienen compañeros extraños en tiempos desesperados. Unas madres hipopótamo y cocodrilo comparten el mismo baño de lodo, una tregua nacida de la necesidad. Los cocodrilos también necesitan protección de los elementos. Sin peces ni mamíferos, sobreviven debido a lo que se conoce como estivación, una especie de hibernación en la estación seca. En esencia, conservan la energía y las reservas para un largo periodo de ayuno. Además de esto, los cocodrilos son famosos por ser los vertebrados con el estómago más ácido conocido por la ciencia. Todo lo que consumen, huesos incluidos, es digerido lenta y completamente. La madre cocodrilo almacena la grasa para su supervivencia en los intestinos, cola y espalda. Mientras unos hacen la estivación en el barro, otros, lo crean o no, tienen hogares a los que retirarse. Esta cueva ha sido moldeada por los cocodrilos como un retiro para la estación seca. La construyen bajo el agua cuando los niveles son altos y el lodo es blando. El banco del río está salpicado de cuevas preconstruidas, hechas especialmente por los cocodrilos, y esto apunta a un nivel de inteligencia del reptil que nadie podía deducir. Las entradas de la cueva ocultan el espacio interior. Algunas pueden tener 10 metros de profundidad, son utilizadas por 100 cocodrilos y vueltas a utilizar hasta que al final la cueva se derrumba. Se cree que con grasa en abundancia ya almacenada después de haber cazado, puede pasar meses e incluso años sin alimentarse. Esto podría explicar su tenacidad y supervivencia, mientras que otros reptiles como los dinosaurios se extinguieron. La estación seca por fin está relajando su severidad. Marzo es el inicio de las largas lluvias.
El río se llena desde el cielo gota a gota. Sus aguas sepultan las cuevas de los cocodrilos, ahora innecesarias hasta la próxima estación. El paraíso africano vuelve a su anterior gloria. Y las migraciones de animales la atraviesan en sus viajes interminables. Si hay algún momento de respiro viviendo en un río africano, está aquí, ahora. En solo unos pocos meses, la madre hipopótamo volverá a aparearse y tendrá otra oportunidad de ser madre. Las crías de cocodrilo han capeado unas cuantas tormentas, pero las probabilidades no están a su favor. Solo un pequeño porcentaje llegará a la edad adulta. Si eres uno de los afortunados, serás recompensado con una larga vida. Los cocodrilos del Nilo pueden vivir hasta los 100 años de edad. El río proporciona a estos extraordinarios animales un escenario en el que desarrollar sus vidas. Los supervivientes siempre tienen las mejores historias para contar. Las sonrisas de la siguiente generación de hipopótamos ocultan el potencial de su gran fuerza. Jugar a pelear es esencial para el desarrollo de un joven. Es el método por el que comprueban cuál es su lugar en la jerarquía del grupo. También es una manera de evitar los problemas reales hasta que sean lo bastante mayores para manejarlos. Cada uno de los jóvenes machos, una vez alcanzada la madurez, desafiará al macho dominante por un grupo propio. Se enfrentará a un poderoso adversario, y su destino será un éxito o un fracaso dependiendo de lo bien que sea capaz de usar su principal arma: sus mandíbulas.